Nuevamente al curso básico de biología del PAP. El día de hoy pues trabajaremos el tema de tejidos y hormonas vegetales. Es importante hacerles notar que existe un video de laboratorio de tejidos vegetales, el cual deben de ver luego de observar estas diapositivas. Es importante que vean primero la presentación para poder entender un poquito de lo que se trata el laboratorio, para que ubiquen las imágenes y los tipos de tejido de los que se hablan en el laboratorio de tejido vegetal. Así que los invito a ver la presentación de tejidos y hormonas vegetales y posteriormente el laboratorio de tejido vegetal. Anteriormente trabajamos el tema antes de este sería las plantas superiores. Como todo ser vivo tiene una organización clara y exacta. Está conformado de células y que ese conjunto de células van a tener tejidos, que cada tejido va a tener una función específica. Entonces, como podemos observar en este tronco que vemos aquí, en cada espacio que nosotros visualizamos están las células, formando un tejido específico con una función específica. Veamos pues qué función tiene cada uno de los diferentes tejidos y posteriormente platicaremos de las hormonas, que al igual que los seres humanos, las plantas poseen hormonas que les permiten regular algunas funciones. Continuemos pues primero con la clasificación de los tejidos. Los tejidos vegetales se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo va a ser el tejido meristemático. El tejido meristemático tiene la característica de ser un tejido de crecimiento. Y vamos a ver que existen también tejidos permanentes. Los tejidos permanentes son aquellos que van a estar, por decirlo así, siempre en la planta y que ayudan a la formación de todo el cuerpo del ser vivo, que en este caso es la planta. Vamos a continuar con el tejido meristemático, también llamado tejido de crecimiento. El tejido de crecimiento nosotros lo vamos a ubicar, como podemos observar aquí, en el extremo, a lo cual vamos a llamar ápice. El ápice va a ser el extremo de las plantas, por decirlo así, y vamos a ver que por eso se llama apical, meristemático apical. Es aquí donde vamos a encontrar muchas células que van a dar el volumen de la planta al cual crecerá constantemente, ¿verdad? El tejido meristemático también puede ser un tejido lateral. Eso significa el que tenemos aquí a los costados y el que permite dar el grosor a los troncos de los árboles. Vamos a ver que el tejido meristemático es un tejido de crecimiento en el cual posee células bastante grandes y que se encuentran en el proceso llamado mitosis, que posteriormente en otro video ustedes encontrarán ese proceso que es la reproducción de estas células, ¿verdad? Este tejido se encuentra en constante reproducción y en constante actividad. ¿Por qué? Porque necesita darle el crecimiento y el aumento de volumen o el aumento de masa a la planta. Entonces el tejido meristemático es un tejido de crecimiento. Posteriormente vamos a ver que existen los tejidos permanentes. Los tejidos permanentes son los que le van a dar este cuerpo a toda la planta. Entonces nosotros podemos observar que los tejidos permanentes se dividen en tres grandes grupos. Estos grupos son superficiales, fundamentales y vasculares. Obviamente cada grupo va a tener una función específica, ¿verdad? Vamos a continuar hablando de los tejidos
superficiales. Los tejidos superficiales se llaman así porque tienen como la principal función proteger y el proceso de excreción en las plantas. Este es el que recubre todo el cuerpo de la planta, desde el extremo de una hoja hasta la puntita de la raíz. Esta planta va a estar protegida por una capa de células que conforman los tejidos superficiales. El tejido superficial se divide en tejidos epidérmicos, como este que tenemos aquí, que es la membranita que tienen encima todas las plantas, y el otro se llama suber o corcho, que es el suber el que le va a dar la consistencia dura en forma de corcho, como ustedes se podrán imaginar, a una planta ya superior. Entre los tejidos fundamentales son los que obviamente, como su nombre lo dice, no pueden faltar en el cuerpo de la planta. Y cada uno va a tener una función específica. El primero de ellos se llama parénquima. El parénquima es un tejido de relleno, que como no solo es relleno para decir vamos a ponerlo ahí para que se recubra todos los espacios que me quedaron vacíos, no, cada parénquima tiene una función fundamental. Por ejemplo, el parénquima fundamental es el más abundante en las células, en los cuerpos de los vegetales, y es todo el que nosotros podemos observar aquí. Aparece en todo el grupo vegetal y está formado por células poliédricas redondas bastante grandes que dejan espacios intercelulares y con pared primaria fina. Llevan a cabo las funciones metabólicas básicas. ¿Cuáles van a ser esas funciones metabólicas básicas? Tenemos el parénquima del reserva. Este parénquima sirve para acumular sustancias, como su nombre lo dice, va a ser la reserva de la planta. Es más abundante en las raíces. ¿Y cómo acumula la reserva las plantas? Pues en forma de almidón. Nosotros los seres humanos acumulamos nuestra reserva en forma de grasa. Ellas lo acumulan en forma de almidón. Vamos a observar, por ejemplo, aquí podemos notar que una zanahoria ha acumulado mucha reserva. Tenemos la berenjena, la remolacha y el rábano. Estos son parte del parénquima de reserva. Posteriormente tenemos un parénquima sumamente importante para la planta, y este aparece exclusivamente en las partes aéreas de la planta, entiéndase, hojas. Tienen gran cantidad de estos organelos llamados cloroplastos, y también es llamado clorénquima. Este parénquima fotosintético tiene la característica de realizar la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por el medio del cual las plantas obtienen su propio alimento. Entonces es un tejido sumamente importante para la planta. Luego tenemos el colénquima. El colénquima es un tejido de sostén y soporte para todas las plantas. Sus células son alargadas y con una pared primaria gruesa. Aquí todo esto que nosotros podemos observar aquí, en los extremos vamos a decir que va a ser el colénquima. Se encarga de mantener y sostener los órganos en que se encuentran. Se divide el colénquima en varios grupos. Entre ellos tenemos el colénquima angular. La pared no es tan homogénea y es engrosada alrededor de todas las células. Por ejemplo, este que tenemos nosotros aquí no podemos darle una forma definida a este parénquima y por eso se llama parénquima angular. Luego tenemos el parénquima laminar, que este es un poquito más
engrosado alrededor de las células, la pared, y no hay espacios entre ellos. Podemos notar aquí que es más uniforme, ¿verdad? Siempre lo vamos a encontrar como un tejido de sostén. Luego tenemos el lagunar, que el engrosamiento es homogéneo alrededor de todas las células y sí hay espacios entre cada una de estas que nosotros observamos aquí, son células, y vamos a encontrar que hay espacios intracelulares entre cada una. En los anteriores podemos notar que no es tanto ese espacio como en el lagunar, pues se llama lagunar porque como que fueran lagunas cada una de las células en un espacio aparentemente independiente, ¿verdad? Otro tejido de soporte es el esclerénquima. Es un tejido compuesto por paredes gruesas, ¿verdad?, engrosadas y generalmente lignificadas. Esto significa que van a ser mucho más gruesas que el colénquima, ¿verdad? Su función es mecánica y a veces protección. También le facilita a la planta un poco el movimiento. Todos estos anteriores van a ser los tejidos fundamentales. Entre ellos también tenemos al tejido vascular. Se llama vascular porque es el tejido encargado de la circulación. Al igual que nosotros tenemos sangre que circula por todo nuestro cuerpo, las plantas tienen unos tubitos encargados de la circulación y esos se conocen con el nombre de tejidos vasculares. Estos se encargan de transportar agua y sales minerales y también de transportar los nutrientes de la planta. Estos se dividen en dos grupos. El primer grupo se llama xilema. El xilema es un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales inorgánicas en forma ascendente. Quiere decir, si se recuerdan, si vieron el video anterior de las características de una planta superior, entonces podemos acordarnos que en las raíces encontramos pequeños conductos que asimilan esa agua. Esa es parte del xilema. Esa agua es transportada por capilaridad, quiere decir, capilaridad es por la fuerza de cohesión de las moléculas del agua, se van adheriendo a las paredes y de esa forma van hacia arriba. Y por eso en el xilema el transporte va a ser siempre ascendente, quiere decir de la raíz hacia todas las partes de las plantas. Y tiene un transporte mecánico. Podemos observar aquí parte del xilema. En el laboratorio que se encuentra grabado de tejidos vegetales, podemos observar que este xilema es parte del comercio de muchas personas. Ustedes pueden observar que las flores a veces que venden en diferentes lugares tienen colores bastante intensos y extraños. Es porque han sido teñidas, porque colocan las flores, los tallos de las flores en algún colorante y ese colorante va a ascender por estos vasos conductores y va a tornar los pétalos de esas flores del color característico del colorante, ¿verdad? Entonces, eso se da gracias al xilema. Luego tenemos el otro vaso conductor que se llama floema. Él va a conducir el azúcar que ya se ha elaborado, o sea, el producto de la fotosíntesis, y va a conducir también nutrientes sintetizados, ¿verdad?, desde los órganos que lo producen, como las hojas, hacia aquellos que lo consumen. Toda la planta necesita energía para realizar todos los procesos metabólicos. Sí va a ser en forma ascendente hacia arriba y en forma descendente, ¿sí? Va a tener hacia arriba y hacia abajo, al igual que las venas y las arterias en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque la planta necesita nutriente en todas sus partes. Entonces podemos decir que los vasos conductores se dividen en xilema y en floema. El xilema va a transportar el agua y las sales minerales y el floema
va a transportar todos los nutrientes. Podemos entonces resumir lo que hemos estado platicando sobre los tejidos de la planta vegetal. Vemos aquí en color café el tejido de protección. El tejido de protección es aquel o tejido superficial que mencionamos, es aquel que va a cubrir todo el cuerpo de la planta y que va a tener como función su protección y la excreción. Posteriormente, cuando veamos las hormonas en este mismo video, vamos a entender un poquito más lo de excreción. Vamos a ver que el parénquima o tejido, el sistema fundamental, lo vamos a encontrar en color rosa, como lo notamos aquí. El xilema primario y secundario es el verde que nosotros observamos aquí. El floema va a ser de color azul y celeste. Entonces vamos a observar las partes de este tejido, quedando claro que los tejidos vegetales se dividen en dos grandes grupos que se llaman meristemáticos, que son los del crecimiento apical y lateral, y los tejidos permanentes, que se dividen en superficiales, fundamentales y vasculares. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales son, una hormona es como la sustancia que hace que se realice una reacción química o una acción metabólica dentro del sujeto. En este caso, las hormonas vegetales, como vamos a ver a continuación, se dividen en ácido abscísico, las auxinas griberianas, el etileno y las citoquininas, y cada una tiene una función específica, permitiendo que la planta realice diferentes acciones. Por ejemplo, el ácido abscísico ayuda a que aumente la concentración, el aumento de esta concentración de esta hormona, ayuda a que estas estructuras que nosotros vemos aquí se llaman estomas. Los estomas son parte de la respiración de las hojas, en donde ingresa este dióxido de carbono, que es uno de los componentes principales para el proceso de fotosíntesis, y expulsa el dióxido de carbono. Esta hormona permite que la planta realice el proceso de transpiración. Quiere decir que la transpiración es ese intercambio gaseoso que se da, pero que este intercambio necesario para la planta también permite que cuando los estomas estén abiertos, no solo sale el gas de la planta, sino también sale agua. Y es por eso que observamos el rocío en la mañana en las hojas. Las hojas se observan con un poquito de agua en su superficie, que ha sido sacada de estas estructuras de los estomas. Entonces, nosotros podemos decir que el ácido abscísico ayuda a que se cierren los estomas, disminuyendo la transpiración, inhibe el crecimiento de la planta, el desarrollo de las semillas y de los frutos. Esta hormona le va a permitir a la planta transporte a través de los estomas, que no solo va a ser gaseoso, sino que también va a transportar sustancias que van a ser asimiladas posteriormente y transportadas por medio de el sistema vascular de la planta. Entonces, tenemos también la otra hormona que se llama auxinas. Funcionan como reguladoras del crecimiento vegetal, esencialmente provocando la elongación de las hojas. Significa que esta es por la cual nosotros podemos ver que las hojas se desprenden de las plantas, ¿verdad? Además de regular también el crecimiento. Luego tenemos la hormona de etileno. Actúa a lo largo de la vida de la planta, estimulando o regulando la maduración del fruto.
la abertura de las flores y la absorción en las hojas. Quiere decir que se estimula, se libera la hormona del etileno y la planta puede abrir las flores para poder ser fecundadas, y posteriormente esas flores, cuando son fecundadas, darán origen a los frutos, que dentro de los frutos vamos a encontrar el producto o el embrión que va a dar origen a otra planta en forma de semillas. Y por último tenemos la citoquinina o citocininas, son lo mismo. Inducen división celular y la diferenciación de la célula. Esta es la que va a enfocarse en el producto de secretar células y más que todo también va a ayudar en el crecimiento, ¿verdad? Porque ayuda a que las células se dividan. Podemos entonces concluir que las hormonas vegetales van a ser las auxinas y gibberelinas, que activan el crecimiento de la planta, acelerando la formación de las flores y los frutos. El ácido abscísico inhibe el crecimiento provocado por un estado de letargo, provocando el cierre de los estomas y evitando la transpiración. Obviamente cuando la planta no está en los lugares o con las condiciones óptimas, empieza a secretar esta hormona para poder tener reservas y poder sobrevivir. El etileno acelera la maduración de los frutos, acelera la caída de las hojas, acelera los procesos de envejecimiento de las flores tras la fecundación. Una vez la planta ha sido fecundada, recordemos que el órgano reproductor de la planta se llama flor, que en el video anterior está, y que la flor tiene una parte femenina y una parte masculina que se llaman pistilo, y los estambres en el pistilo vamos a encontrar nosotros los óvulos que van a ser fecundados por el polen. Y cuando esto sucede, entonces entra en acción el etileno. ¿Para qué? Para que envejecer la flor y poder dar un fruto, ¿verdad? Luego también tenemos las citoquininas, que inducen la división y diferenciación celular, retardan el crecimiento y la caída de las hojas, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de la planta, así se van a activar estas hormonas vegetales o se van a desactivar, haciendo que las actividades se realicen o se realicen lentamente o se aceleren. Ese es el objetivo de todas las hormonas. Podemos darnos cuenta que las plantas son parte de nuestra vida y que han formado o han jugado un papel fundamental en nuestra vida, desde el hecho que las usamos como alimentación, son parte fundamental de nuestra dieta alimentaria. Nosotros también necesitamos energía para realizar todas nuestras actividades metabólicas, y parte de esa energía es adquirida de las plantas, ¿sí? Nosotros también necesitamos la glucosa para todas esas actividades metabólicas. Para nuestra comodidad, para poder vivir en mejores condiciones, el hombre utilizó la madera para realizar muebles, para realizar las mismas casas. Entonces también la utilizamos industrialmente. Aparte también podemos nosotros decir que estos organismos, o sea las plantas, nos hacen alegre o agradable nuestro ambiente, y para ello existen un sinfín de plantas ornamentales que nos ayudan a mejorar nuestro ambiente. Y por último, y no por eso sumamente importante, es la medicina. Muchas de estas plantas son utilizadas como productos médicos y efectivamente ayudan a mejorar muchas enfermedades. La única diferencia es que las plantas actúan lentamente, mientras que los químicos lo hacen más rápido, pero que nos van a curar
nos van a curar, aunque un poco lento, ¿verdad? Entonces, espero les haya gustado, espero sigan estudiando, estudien y estudien, que alcanzarán su meta, ¿verdad? Y podrán seguir la carrera que ustedes deseen. Hasta la próxima.